Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. Las autoridades chinas han publicado un libro blanco titulado Luchando contra la COVID-19, China en acción. El documento presenta los plazos sobre los esfuerzos de China a la hora de contener el virus. En esta edición de Puntos de Vista vamos a conocer más de cerca la importancia de la publicación de este libro blanco y los puntos más destacados de su contenido. Empezamos con el siguiente vídeo. Además del prólogo y el epílogo, el documento se divide en 4 partes. La lucha de China contra la epidemia, una prueba de fuego. Prevención, control y tratamiento bien coordinados. Reunir una fuerza poderosa para vencer al virus y construir una comunidad global de salud para todos. El gobierno chino publicó el libro blanco con el fin de mantener un registro de los esfuerzos del país en su lucha contra el virus, compartir su experiencia con el resto del mundo y aclarar sus ideas sobre la batalla global. La mundial de COVID-19 es la más extensa que ha afectado a la humanidad en un siglo. Ante una enfermedad desconocida, inesperada y devastadora, China ha lanzado una batalla decidida para prevenir y controlar su propagación. Con la vida y la salud del pueblo como su principal prioridad, el país ha adoptado medidas de contención extensivas, estrictas y exhaustivas, logrando cortar por el momento todos los canales para la transmisión del virus. China también expresó su gratitud por el apoyo de la comunidad internacional, especialmente cuando el país se enfrentó a varias dificultades al principio del brote. El libro blanco manifiesta que una respuesta colectiva conducirá al éxito mundial para superar la pandemia y que el mundo saldrá de este momento oscuro en la historia de la humanidad para surgir en un futuro más brillante. Y los corresponsales de CGTN han tenido la oportunidad de entrevistar a Guillermo Puyana, presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, y a Patricio Giusto, director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino. Veamos sus opiniones. Hay un capítulo del documento del libro blanco que dice que se pone la gente primero, que no es la economía lo primero es la gente, y demuestra con estadísticas y con hechos muy concretos qué fue lo que el gobierno chino hizo junto con la gente para unir al país y tener 1.400 millones de personas actuando como una sola para darle una solución a un problema. Me parece que es un documento muy importante, muy oportuno además, y creo que es un documento que pone muy en claro, con cronología y con datos, con hechos, qué fue lo que China hizo. Me parece que la cronología que narra el documento es muy clara. Muy pronto, muy rápido, las autoridades chinas le dieron la información a la Organización Mundial de Salud y a otros países. ¿Por qué importante? Porque esto sirve como modelo para el resto de los países del mundo que todavía están combatiendo esta pandemia. Y de alguna forma China ha sido efectiva, como se demuestra en ese cuadro, que en un lapso de menos de 2 meses logró controlar el capítulo final donde el presidente Xi Jinping propone la construcción de una comunidad de salud global, ¿no? De alguna forma para ampliar la cooperación en materia de salud pública, pero nunca otro país de manera individual aportó tanto al resto del mundo como lo está haciendo China. ¿Y qué es lo valorable? Lo empezó a hacer cuando todavía China estaba enfrentando la pandemia, cuando todavía China estaba luchando contra la pandemia en la China continental, empezó a desplegar esa ayuda, y sobre todo ahí lo destacable también dentro de la visión del presidente Xi Jinping de la Comunidad del Destino Compartido, el foco puesto en Asia, África y Latinoamérica, que son las economías, los sistemas de salud, como dice el documento, más frágiles. Bienvenidos de vuelta. A continuación, hacemos un enlace con la señora Lin Hua, investigadora asociada de la Academia de Ciencias Sociales de China. Hola, profesora Lin. En su opinión, ¿cuál es la importancia de la publicación de este libro blanco en estos momentos? Hola, Shuoyu. Creo que la publicación del libro blanco tiene 3 significados importantes. Uno es decirle a todo el mundo qué es lo que hemos hecho y cómo hemos controlado la pandemia en corto plazo y cómo hemos brindado la
asistencia y la ayuda a organizaciones internacionales y otros países, y cómo hemos contribuido a la lucha contra la pandemia mundial. Sabemos que últimamente, con la extensión de la pandemia, China ha sido acusada injustamente por ciertos países occidentales y sus medios de comunicación. Bueno, en forma de libro blanco, China habla con datos, con hechos, con cifras, aclarando la verdad. Esta es la mejor refutación de estas afirmaciones falsas. Y el segundo significado es anotar el duro trabajo de China para combatir la pandemia, así como los sufrimientos y las dificultades del pueblo chino, con el fin de transmitir la confianza, la unidad y la solidaridad para superar la pandemia. Los sacrificios y esfuerzos del pueblo chino se registran así, en forma de libro blanco en la historia, para que nuestras generaciones futuras lo recuerden. Y el tercer significado es resumir y compartir las experiencias de China en la lucha contra la pandemia. Sabemos que el coronavirus es un enemigo común de toda la humanidad. Sí. Y China, como una de sus víctimas, utilizó su propio nivel científico y tecnológico para emitir las secuencias del gen del virus al mundo lo antes posible, y fue el primer país en utilizar medidas severas para limitar la propagación del virus. China controló oportunamente la pandemia en un corto plazo. Las experiencias al respecto pueden ser aprendidas y utilizadas por otros países. Bueno, profesora, y durante los meses de lucha contra la COVID-19 aquí en China, ¿cuáles han sido las medidas más eficaces adoptadas por el gobierno central y los gobiernos locales de China? Creo que podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en el libro blanco, pero aquí quiero enfatizar dos puntos. Por una parte, las medidas tomadas por el gobierno chino representan China Speed, o sea, velocidad china. Todos sabemos que el coronavirus es un nuevo tipo de virus y que hasta ahora no existen medicamentos específicos ni vacunas. Todo lo que tenemos que hacer es competir con el tiempo y con el virus. Por lo tanto, desde el brote de la pandemia, las medidas tomadas por China han sido muy decisivas y rápidas, incluido el encierre de Wuhan u otras ciudades de la provincia de Hubei, la construcción de nuevos hospitales en unos 10 días y el rápido inicio de hospitales de campaña y la rápida recuperación de la producción y del transporte de suministros médicos. Por otra parte, para controlar la pandemia, en China se ignora el costo. En el libro blanco hemos visto un conjunto de cifras, como por ejemplo, hasta el 31 de mayo, los pacientes hospitalizados confirmados en todo el país eran de 58.000 personas y el costo médico total era de 1.350 millones de yuanes. El gasto de tratamiento per cápita para pacientes críticos supera a los 150.000 yuanes
y para algunos pacientes, cientos de mil e incluso millones de yuanes. Y todo esto corre a cargo del Estado. Además, suspender el tráfico de grandes ciudades con millones de habitantes, realizar seguimientos epidemiológicos a millones de viajeros y aislar a pacientes requieren muchos recursos humanos y materiales. Pero para el gobierno chino, la vida y la salud del pueblo están por encima de todo. Y la prevención de la pandemia y el tratamiento de enfermedades son máximas prioridades. Y a la pandemia nadie tiene en cuenta los beneficios económicos. Bueno, profesora, y en este proceso hemos visto grandes contribuciones y enormes sacrificios realizados por los trabajadores médicos de China. Entonces, hubo muchísimas escenas conmovedoras. ¿Qué podría comentar usted al respecto? En China, Wuhan y Hubei son las áreas más afectadas por el coronavirus. Sin embargo, desde la fiesta de la primavera acudieron a Wuhan y Hubei miles y miles de trabajadores de la salud de otras provincias de China. En total, unos 42.600 médicos y enfermeros. Y el ejército también envió un grupo de más de 4.000 trabajadores médicos, junto con 540.000 trabajadores médicos de la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan, trabajaron para combatir la pandemia. Si la pandemia de coronavirus se considera como una batalla, los médicos y enfermeros son soldados que luchan en el campo de batalla, que es el factor clave para decidir si la batalla puede ganarse. Yo creo que como personas comunes y corrientes, nosotros posiblemente no podamos imaginar lo que estos soldados se han sufrido en el campo de batalla. Pero sabemos que esta no es una batalla fácil. En esta pandemia, más de 2.000 médicos en China han sido infectados y decenas de ellos han muerto. En el pasado sabemos que el trabajo médico es una profesión sagrada que salvaba la vida y ayudaba a los heridos. Pero ahora sabemos que esta también es una profesión muy peligrosa y se arriesga a perder la vida. Por eso cada uno de nosotros deberíamos rendirles el homenaje y expresarles el agradecimiento. Bueno, además de los sacrificios del grupo médico de China, el pueblo chino también acató conscientemente las estrictas medidas de disciplina, como por ejemplo ponerse mascarillas o hacer cuarentena en casa, entre muchas otras, garantizando así el éxito final de esta lucha contra el nuevo coronavirus. ¿Qué opina usted sobre la actuación del pueblo chino? De hecho, en esta lucha contra la pandemia, cada uno de nosotros ha hecho contribuciones de diferentes maneras. Para la mayoría de las personas comunes y corrientes, quedarse en casa, no reunirse y no viajar
es la mayor contribución. Como sabemos que la pandemia inició en los días que deberían ser las fiestas y vacaciones, pero todo el pueblo respondió a la llamada del gobierno, canceló las visitas de familiares y de amigos y suspendió las reuniones y las fiestas. Salir con mascarillas, medir la temperatura corporal voluntariamente y mantener la distancia social. Todas estas acciones se han convertido en el consenso de toda la sociedad durante la situación epidémica. Y antes de la pandemia, era muy difícil imaginar que más de 1.000 millones de personas pudieran quedarse en casa al mismo tiempo. Es muy difícil hacerlo, pero lo hicimos. Creo que los que han hecho el mayor sacrificio y la mayor contribución deberían ser los ciudadanos de Wuhan y de Hubei. Ante diversas dificultades después del encierre de la ciudad y el dolor de perder a sus familiares y amigos, ellos persistieron en el último momento. Y además, hay muchas personas que no podían quedarse en casa en la pandemia, como trabajadores de entrega urgente, limpiadores, trabajadores del transporte, periodistas, trabajadores comunitarios, policías y 8.081.000 voluntarios de diferente edad, etc. Durante la pandemia, ellos se quedaban en sus propios puestos trabajando y se convirtieron en una fuerza indispensable de la lucha contra la pandemia. Y hoy en día la COVID-19 ya se ha convertido en una amenaza para la salud pública a nivel mundial. ¿Qué significados referenciales tienen para otros países las medidas eficaces implementadas por China para hacer frente a la epidemia? Las medidas de China para hacer frente a la pandemia han indicado y certificado al mundo que la forma más efectiva para combatir la pandemia es la cuarentena, que es una experiencia más importante para todo el mundo. Para enfermedades infecciosas repentinas, generalmente se adoptan dos métodos. El primero es prevenir y controlar, es decir, intentar cerrar el área epidémica, prevenir y controlar la propagación de virus fuera del área epidémica y lograr protección temprana, la detección temprana, el diagnóstico temprano y aislamiento temprano. El segundo método es tratar solamente a las personas que ya están enfermas, sin prevenir ni limitar el movimiento de las personas. China es el país que adoptó decididamente el primer método y el efecto era muy notable. Algunos países adoptaron el segundo método en la etapa inicial de la pandemia, pero la pandemia se extendió rápidamente y ampliamente y finalmente tuvieron que adoptar el primer método.
Después de que algunos países europeos copiaron las medidas de China para bloquear el movimiento de las personas, se lograron buenos resultados. Bueno, y ahora podemos decir que en China hemos vencido al nuevo coronavirus, pero nos encontramos en el proceso de la normalización de la prevención y control de la epidemia. ¿Qué necesidad y sentido tiene esta iniciativa, profesora? Después de un periodo de duro trabajo, la pandemia de China ha sido bien controlada y la propagación del virus en el doméstico ha sido básicamente bloqueada. Sin embargo, la pandemia en el extranjero se está extendiendo y después de que el hemisferio del sur entre en invierno, la pandemia puede expandirse aún más en estos países. Por eso no podemos descuidar y debemos estar preparados para luchar a largo tiempo y evitar los casos importados del extranjero. Además, aunque la prevención y el control de la pandemia tienen buenos resultados, nuestros conocimientos sobre este nuevo tipo de coronavirus, que es muy astuto, no son suficientes. Y hasta ahora las vacunas todavía no se han lanzado. Recientemente en varias provincias y ciudades han aparecido personas infectadas asintomáticas, lo que han planteado nuevos desafíos para la prevención y el control de la pandemia. Además, todas las partes del país están acelerando la reanudación del trabajo y de la producción, y los estudiantes también recuperan sus estudios en las escuelas. Por eso, la normalización de la vida y de la producción solo puede lograrse mediante la normalización de la prevención y el control de la pandemia. Bueno, aunque China ha redoblado sus esfuerzos para controlar el virus y tratar con todo corazón a los contagiados, siempre escuchamos muestras de cierta actitud antipática por parte de los políticos o los medios occidentales que culpan a China de la propagación de la COVID-19. ¿Cuáles son sus propósitos? Después del brote de la pandemia, ha habido numerosos reportajes de hechos distorsionados en los medios de comunicación occidentales. Además, algunos políticos occidentales han desacreditado a China frecuentemente y han vinculado repetidamente a coronavirus con China. Yo creo que hay tres propósitos principales para esto. Uno es que este año algunos países van a celebrar las elecciones generales. Con el fin de ganar las elecciones, algunos políticos occidentales culpan a China, su propia mala prevención y el débil control de la pandemia. El otro propósito es que el Occidente se siente amenazado por la emergencia de China, temiendo que no pueda hacer lo que quiera, por lo que siempre que sea un problema relacionado con China, desacreditará y estigmatizará a China. Y la tercera causa es que la protección técnica y comercial iniciada por el gobierno de los Estados Unidos
contra China toma como objetivo final frenar el desarrollo económico de China. Y esta pandemia solamente es una nueva excusa de ataque para los políticos estadounidenses antichinos. Bueno, profesora, al final, ¿cómo resume usted las contribuciones que ha hecho China en la cooperación con la comunidad internacional para luchar de forma conjunta contra el nuevo coronavirus? Después del brote de la pandemia, China ha llevado a cabo intercambios y cooperaciones con la comunidad internacional. Ha fortalecido la comunicación de alto nivel. Ha compartido informaciones sobre el coronavirus y realizado la cooperación en investigación científica y brindado asistencias a organizaciones internacionales y otros países. Hasta el 31 de mayo, China ha brindado asistencia material a más de 150 países y 4 organizaciones internacionales. Ha enviado los grupos de expertos médicos a 27 países y ha celebrado más de 150 reuniones de expertos en video con más de 170 países y organizaciones internacionales. China también ha aprovechado su ventaja industrial para facilitar la adquisición comercial de distintos países y ha exportado materiales antiepidémicos a más de 200 países y regiones. Desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, China exportó 70.600 millones de mascarillas, 340 millones de trajes protectores, 150 millones de gafas, 96.700 ventiladores y 225 millones de kits de prueba, lo que ha respaldado la prevención y el control de la pandemia de otros países. China también donó 50 millones de dólares a la Organización de Salud Mundial y anunció la suspensión de los pagos de la deuda a 77 países y regiones en desarrollo. La pandemia en todo el país es muy preocupante, ya sea para detener la propagación del virus o para resistir el deterioro de la situación económica mundial. Se requiere la solidaridad y la cooperación de la comunidad internacional. China hace un llamamiento a todos los países para que se unan, fortaleciendo la cooperación de manera integral y luchen conjuntamente contra la pandemia. Bueno, es lo que debemos hacer a nivel mundial. Profesora Lin, muchas gracias por acompañarme en esta edición de programa y muchas gracias por sus comentarios. Así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.